El debate, el señor Philip Chicola. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Pues duro iniciar las noticias con una nota tan trágica. Ronnie Chávez siempre se caracterizó por su profesionalismo al momento de reportar noticias y siempre estar al frente en su trabajo. Mis más sentidas condolencias para su familia, sus amigos, para la familia de Emisoras Unidas y para todo el gremio periodístico que lo extrañará. También le damos las buenas noches a Giovanni Frati. Giovanni. Sí, así es, Juan Carlos. Igualmente para ti, para Philip y para todos los colegas periodistas, mi sentido pésame a la familia del periodista Ronnie Chávez, colega, valiente, reportero, al frente siempre y por supuesto también a su familia, a sus familiares, a sus cónyuges, a sus hijos y por supuesto también a la familia de Emisoras Unidas. Mi más sentido pésame y mi dolor por esa pérdida para el periodismo guatemalteco. Momento de seguir con las noticias, reiterando pues nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias para los periodistas, para su familia en lo especial y por supuesto también para Emisoras Unidas por esta irreparable pérdida. Pero tenemos que contarle de noticias importantes, es que la Junta Monetaria ha aprobado ya la emisión de bonos del Tesoro para pagar deuda. He de decirle que el viceministro de la cartera de Economía aseguró de que no se pone en riesgo la estabilidad del país ante tal emisión. En medio de la polémica por la emisión de bonos del Tesoro que el Ejecutivo pretende por 3.500 millones de quetzales para pagar a los constructores y que ha provocado el rechazo de sectores poderosos como las cámaras de industria, comercio y del agro, el Ministerio de Finanzas, mediante el viceministro Dorval Carías, asegura que la emisión de estos bonos no provocará un endeudamiento peligroso para el país. El espacio que hay para el endeudamiento público es suficiente todavía para esta emisión, o sea, no pone en riesgo la estabilidad de las cifras fiscales. ¿Cuándo podría ser peligrosa una emisión de bonos o un incremento de deuda? Cuando ya las disponibilidades de recursos presupuestarios hagan imposible atender los compromisos de pago de intereses y pago de deuda que significan. Sin embargo, Guatemala se caracteriza por ser un país bastante responsable en el manejo de su endeudamiento público y esta emisión de bonos incrementa la deuda a un nivel que no afecta esta estabilidad en las cifras fiscales. Escuchábamos ya el primero de los temas para discutir esta noche, Philip Chicola. Ya se ha aprobado por parte de la Junta Monetaria la emisión de deuda para pagar la deuda que fue adquirida dentro de la administración de Álvaro Colón Caballeros. ¿Es ético esto, Philip Chicola? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Lo primero que hay que ver es que el aval de Junta Monetaria es un paso más previo a la discusión del tema en el Congreso de la República, pero este aval constituye una especie de llave que va a minimizar un poco el conflicto que se materializaba a nivel político el día de ayer. Recordemos, las bancadas Todos Gana y Unionista manifestaron que si la Junta Monetaria daba el aval para la emisión de bonos, probablemente ellos votarían a favor. Entonces ya se están creando las condiciones para que el Congreso dé este paso. Si es ético o no la emisión de bonos, bueno, al final de cuentas el tema aquí es si la deuda que se va a cancelar con esos bonos se demuestra que fue contratada, que se respetaron los procesos de contratación, pues no necesariamente se debe de aplaudir el hecho de emitir deuda para pagar deuda, pero al final de cuentas es un tema que hay que abordar. Hay que saldar la deuda legal, hay que saldar la deuda con algunos contratistas. Se cuestiona si el tema es a través de la emisión de bonos, pero creo que ahora con el dictamen de Junta Monetaria se abre la puerta para que el Congreso lo apruebe. ¿Es un análisis técnico o la conformación de la Junta Monetaria también tiene un carácter político muy marcado? Buenas noches, Giovanni Frati. Buenas noches, Juan Carlos. Completamente político, Juan Carlos. El tema es que los contribuyentes, los que pagamos los impuestos que esa Junta Monetaria está decidiendo vilipendiar, no tenemos el control de esa institución. Entonces, obviamente, si el gobierno controla 6-2 la mayoría permanentemente en Junta Monetaria, siempre se van a aprobar los bonos, siempre se va a aprobar la deuda, y como no hay nada, ni en la ley del presupuesto ni en la Constitución, que obligue a tener un presupuesto balanceado, todos los contribuyentes de este país, nuestros hijos y nuestros nietos, estamos en una absoluta
desventaja y una desprotección constitucional, porque no hay una enmienda constitucional que obligue al Estado a gastarse exclusivamente lo que le entra en tributos para su presupuesto interanual. El gobierno ha cometido una irresponsabilidad crasa al no solo ya haber aumentado en 2.500 millones de quetzales la deuda hasta este momento, sino ahora la va a aumentar en 3.500 millones más para superar en un solo año más de 5.000 o 6.000 millones de deuda nueva de algo que no se presupuestó. Una ilegalidad y una locura. Y concuerdo con Philip, hay que dividir el trigo de la paja. Claro. Hay contratos que son legítimos que hay que pagar, y hay muchos contratos que son ilegítimos que no hay que pagar. No se debe pagar en una sola operación financiera toda la deuda de arrastre. Es una locura financiera. Es demasiada deuda, y esa deuda en 10 años se va a volver 9.000 o 12.000 millones de quetzales a la tasa de interés, que es alrededor de 8%. En un segundo voy con usted, Philip. Solo vemos qué nos dice la red social, en este caso es Twitter, y Carolina Fuentes nos dice: no estoy de acuerdo. No pueden seguir destruyendo al país hasta llevarlo a la ruina. Lamentable, nos dice Carolina. También nos dice Carolina Pineda, sí, era el que leíamos, no más endeudamiento. Quique Godoy, uno de los analistas de Canal Antigua, también nos mostraba la noticia de que se aprueban ya 3.400 millones de quetzales en deuda. José Millán Oriana nos dice: bonos comprados por Slim, posibilidad allí. Incógnita, una pregunta que deja en el aire. Además, Rodrigo Sánchez Algara nos dice: los bonos solucionan una responsabilidad de gobiernos pasados. Si no se paga, las empresas no pueden seguir trabajando. ¿Es una verdad? Bueno, al final de cuentas hay varias empresas que a raíz de la deuda que no se le ha sido cancelada, han incurrido en impagos con sus propios proveedores. Entonces, efectivamente, ya se ha demostrado esto. Aquí algo que hay que resaltar es que el tema de bonos no lo podemos divorciar del otro tema de endeudamiento que se va a discutir en el Congreso, y es, así como hoy la Junta Monetaria dio el aval para 3.400 millones de quetzales en bonos, hay también otros 3.400 millones que el Congreso busca aprobar vía préstamos en el extranjero. Entonces estamos hablando que en una semana es posible que el Congreso de la República apruebe 7.000 millones de quetzales de deuda, lo cual ya en la versión de algunos analistas puede llevar el déficit fiscal de Guatemala a niveles alarmantes, lo cual puede complicar la calificación de riesgo país. Pero aquí hay incluso otra reflexión que a mí me gustaría hacer y que me gustaría llamar a debate. Y es, se está aceptando que existía una deuda que no estaba contabilizada dentro de las finanzas del Estado. Porque al final de cuentas lo que se está diciendo, si eventualmente se aprueban los bonos, es que aparte de los 103.000 millones de quetzales de endeudamiento público, había otros 3.500 que no estaban ahí. Que nadie sabe de dónde surgieron. Y entonces, imagínate, eso implica que toda la evaluación de la estabilidad macroeconómica de Guatemala se estaba llevando a cabo con datos que no eran exactos. La imagen de Guatemala ante las calificadoras de riesgo internacional va a sufrir si es que todo este proceso se aprueba como las diferentes o como el rompecabezas se está empezando a armar. Oiga, un viceministro de Estado salía hoy a decir que Guatemala ha sido muy responsable en el manejo de su deuda y generar 3.500 millones. Es el argumento de toda la vida, Juan Carlos. El argumento de toda la vida es que tenemos una deuda muy baja comparada con ¿quién? Comparada con Grecia, comparada con Irlanda, comparada con Italia. Es una locura decir que porque todavía nos podemos endeudar en 200.000 millones de dólares más, entonces quebremos el país. Hay que ser responsable, Juan Carlos, hay que tener piedad del contribuyente, que ya le aumentaron los impuestos y ahora le van a aumentar la deuda, porque el contribuyente lo va a pagar. Vean lo que dice Eli Méndez, me pareció genial a través de Facebook. Bueno, le debo al banco, le debo al vecino, le debo al de la tienda y ahora más deuda. Es cierto, porque quien lo va a pagar es el ciudadano. No hay nadie más que pueda contribuir al Estado. Es el ciudadano que con su trabajo tiene que aportarle y por lo tanto, sí, la deuda no es de este grupo de políticos que están aprobando cantidades millonarias de deuda, sino del ciudadano. Es más, sus hijos, los que no han nacido, ya tienen deudas. Seguimos leyendo lo que nos dicen las redes sociales. Luis Humberto Preti Valenzuela nos dice: hasta ahora que no haya calidad de gasto, ni un centavo de deuda. Aquí ya se conformaron con que
que roben, pero que hagan algo. Qué conformismo. Si es parte de la mentalidad guatemalteca lo que nos presenta Luis Humberto Preti, ¿no? Siempre estamos con aquello de, pero hizo algo. Aunque robó, pero hizo algo.